Estamos otra vez metidos en un lío respecto al mundial, al inminente mundial que no deja de causar problemas. Como ustedes habrán notado, la tecnología es muy precisa. Si ustedes quieren arrojar, por ejemplo, un misil o un dron militar y pegarle a esa escuela en donde hay cientos de niños inocentes que nada tienen que ver con la guerra. Y pueden hacer todas esas cuestiones tecnológicamente muy precisas, muy devastadoras y una más sanguinaria que la anterior. Pero por alguna razón a FIFA y al payasito este infantino que cada vez se ridiculiza más, que ahorita no sabemos dónde esté, ¿no? No sabemos si le ha tocado un misil, pero no ha salido a dar la cara en este momento tan importante. Es decir, lo único que está demostrando, por un lado, es que es un tipo asquerosamente servil, que lo único que le importa es el dinero, que no entiende nada de fútbol, que no le importa el fútbol y que no sabe lo que es un mundial, ¿no? Habíamos platicado aquí también esta cuestión de cómo obsequió de la forma más patética un galardón de paz al simio anaranjado que no se cansa de asaltar el mundo por todos lados. Pero entonces, dice Irán, bueno, pues es que no podemos ir, ¿no? Porque primero no podemos volar, nos están bombardeando. Segundo, o sea, no es que se pongan de divas, ¿no? No podemos llegar a ese país que nos atacó a sin más ni más, ¿no? Y entonces, ¿qué se hace? Porque aunque se dice, bueno, no vamos, pero es que no vamos como se dice, como con la esperanza de sí ir, ¿no? De que FIFA pueda dar una solución a todo esto. Pero el payasito este, quién sabe dónde anda, ¿no? Entonces, ante esta situación cada vez más complicada, cada vez más dramática, pues parece ser que la única salvación posible sería que irán a jugar en México. Así lo que al principio decíamos de como un poco de broma y todo, ahorita parece ser como que es la única remota posibilidad, que tenga un juego en Guadalajara, otro en Monterrey, otro en la Ciudad de México y pedirle a Dios que no avance a segunda ronda, ¿no? Simple y sencillamente. Pero de ahí en fuera, esa parece ser ahorita la única posibilidad para que Irán, que se ha ganado su sitio en la cancha, pueda venir a jugar el Mundial. Pero esto nos da, amigos de Sporting Magazine, en este podcast que iniciamos de la tercera edad, bajo custodia de San Miguel Arcángel, eh, a un tema que creo que vale la pena reflexionar sobre que antes, pues es decir, no vernos así como esos viejos remilgosos. Antes las cosas eran muchísimo más fáciles, o sea, no había que hacer estadios de lujo de más de $1,000 millones para que la gente viviera una experiencia que poco o nada tiene que ver con el fútbol. Entonces, vamos a regresar un poquito en el tiempo y recordemos esta situación, por ejemplo, de México en 86, que realmente México fue el relevo de Colombia porque la sede había sido asignada a Colombia. México había organizado el Mundial apenas una década antes o poquito más de una década antes. eh, pero, y además de todo, en esta situación, de repente nos cayó un terremoto en el 85, que ha sido la cosa más horrorosa que al menos en mi caso he vivido. Pero aquí, René, me acuerdo mucho de una frase de la gente de la federación, antes del temblor, pues que decían, bueno, es que un mundial lo organizas con un bote de pintura y una brocha, ¿no? No eran tan difícil organizar los mundiales hace unos cuantos años. Sí, bueno, recordando ese año, sí, efectivamente, el Mundial llegó de rebote de Colombia, lo trasladaron unos kilómetros hacia el sur y le tocó a México, o México levantó la mano. Rafael del Castillo, que murió hace unos días, la semana pasada, Ajá. era un personaje singular. Él, en el caso de los cachirules, aseguraba que no pasaba nada. Él estaba seguro que en todo América Latina y en el mundo completo iba a tener la fuerza, como en el registro civil, de pagar unos centavos para conseguir actas
de nacimiento apócrifas. Pero bueno, el señor, un tipo singular, pensó que esa frase era una de tantas que decía o que dijo el señor en funciones, pésima administración, sus colaboradores, unos rateros auténticos que debieron estar o debieron haber estado en la cárcel. Pero bueno, en el Mundial del 85 yo estaba estudiando la licenciatura ya, 86. la carrera, el Ajá. 86, digo, pero en el 85 estaba yo estudiando la carrera y me despertó, curiosamente ese día yo tenía que entrar temprano, me dio la flojera, me atacó la pereza y compartía habitación con mi hermano menor y de repente pues la primera movimiento le dije a mi hermano, oye, quédate quieto, que deja de estar haciendo bromas, y volteo y estaba bien dormido, ¿no? Y ya después el caos, todo lo que sucedió, el desastre que fue la Ciudad de México, que el gobierno no actuó hasta que la sociedad civil, ahí surgió en México la sociedad civil o se consolidó, organizó y sacó todo adelante. Y en la inauguración del Mundial en el Estadio Azteca, que va a seguir siendo Estadio Azteca, aunque le pongan otros nombres o lo quieren poner otros nombres, en la inauguración una rechifla generalizada al presidente de entonces, Miguel de la Madrid, y ya en el juego, en el Mundial, René, obviamente, como René, sí, justamente esa rechifla por su incapacidad para enfrentar toda la tragedia del terremoto, ¿no? claro, fue evidente y la gente no perdonó y este señor llegó sonriendo con un círculo de seguridad enorme, pensando que iba a brillar en sociedad y ante el mundo y la rechifla fue generalizada, ¿no? Y al señor no le importó, no sabía de fútbol y nunca supo de política y nunca supo del país, pero bueno, ya los juegos, entonces era difícil conseguir boletos, no tanto como ahora, que ahora hay que agregar lo caro que son los boletos y lo que ofrecen, ¿no? Que no vas a ir a ver, solo vas a ver el fútbol, sino que tienes una experiencia extraordinaria. Bueno, los juegos yo los vi en la televisión y René, el primer juego, los boletos se vendieron por series a través de una ¿sí? institución bancaria. O sea, los boletos no eran baratos, No, pero tampoco eran tan caros, o sea, eran accesibles. no como ahora. El problema es que tenías que comprar todas las series, se das cuenta, los juegos en el estadio de Puebla, ¿no? Entonces tenías que ¿Sí? comprar como todo en paquete y obviamente, y además no me acuerdo si necesitabas tener una cuenta bancaria y en esos tiempos todas esas cosas eran complicadas, ¿no? Entonces muchas familias, incluyendo la mía, pues tuvimos que renunciar a esa posibilidad porque incluso y esto ya, o sea, hasta Italia 90, los estadios no se llenaban por completo, ¿no? ¿No? Obviamente había algunos que sí, pero no era así de una entrada al 100%, ¿no? O sea, Sin duda. En en el Mundial del 86 había huecos en los estadios que mañosamente los directivos se las sabían todas, e invitaban a la gente que estaba ahí, vendedores, ambulantes y todo, llegaban a llenar los huecos para que no se viera feo los huecos, ¿no? Después ya hicieron otro tipo de enjuagues, pero en el Mundial, y entonces, con el triunfo de México, por los juegos, porque festejamos hasta los empates, se comenzó a ir a celebrar a el Ángel de la Independencia, un monumento representativo acá en la Ciudad de México, que está en la Avenida Reforma. Y ahí empezaron, después ya los equipos tomaron ese lugar para festejar, pero bonito el Mundial en cuanto a lo deportivo. Alrededor todavía había escombros, había edificios y lotes baldíos que habían dejado los edificios mal construidos, pero el Mundial se llevó a cabo y la gente tenemos corta memoria y pese a la tragedia que fueron de cientos de miles de muertos, ahí estuvimos celebrando. Estuvimos porque pues, no nos duró mucho el gusto. mi estimado Walhem García Montoya, a ver, ¿cuántos años tienes, Walhem? Tú, no voy, si no es indiscreción. Yo, no, para nada. 5-3 ahora Ah, el no, 6 de julio. El 6 de no, no, julio. no. No, pues eres el más viejo de todos. No, Walheim, a ver, explícanos, ¿cómo fue que Colombia logró la sede y después cómo fue que la perdió? Y sobre todo, ¿cómo lo vivió eso el país y demás? Para entonces todavía
no Colombia una referencia en fútbol, como lo es ahora, ¿no? Sí, Colombia no vivía del Mundial del 62, de un 4-4 con la ex antigua Unión Soviética de Lev Yashin, el famoso portero La Araña Negra, y de un subtítulo, un subcampeonato de la Copa América del 75, no más. Y apenas en 1985, claro, ya Colombia ya había renunciado, ahí fue las campañas de los clubes, en este caso el América de Cali, tres veces finalista de la Libertadores. El Mundial se consigue desde 1974 en la presidencia de Alfonso López Miquelsen con Joao Avalanche en la FIFA y se oficializa, claro, después, pero desde el 74 ya había una campaña, o sea, estamos hablando de 12 años antes. Y en el 82, cuando asume la presidencia del país Belisario Betancur, que hasta relativamente hace poco vivió casi hasta los 100 años, Belisario Betancur, poeta, que fue presidente del 86 al 90, pues el argumento de él fue que no había dinero y que ese dinero iba a ser invertido en hospitales, en autopistas, en colegios y en universidades. Y la conclusión simple y llana es que nos quedamos sin mundial, sin hospitales, sin autopistas y sin las universidades. Entonces, a ver, el argumento tenía un peso, era un argumento polémico, dividió al país y tenía un peso, pero el problema fue que el motivo no se concretizó y ahí la frustración y lo veo muy difícil que Colombia, por ahí había una candidatura que se pensó para el 2030, Colombia, Ecuador y estaba Perú, algunos de los países andinos más, pero sabemos de que va a pasar mucho tiempo para Colombia recuperar ese cupo ese cupo no, ese derecho de organizar un mundial. Oye, Walgen, ¿cómo piensas que cayó en la gente, no solo en este momento, sino conforme ha ido transcurriendo el tiempo, de haber perdido esa sede del 86, que como bien dices, y tienes toda la razón, ¿no? O sea, las sedes no se designan 2 semanas antes, ¿no? Sino con bastante anticipación. ¿Cómo piensas a ver qué pasó por ahí? Espera, quita el dedo, René. Ya. Es que si no rebota el sonido. ¿Cómo piensas que en ese momento se tomó y que se ha ido lamentando probablemente a lo largo del tiempo? No, eso fue, como te digo, compañeros y Francisco, la situación quedó en evidencia dos aspectos. Uno, la falta de organización interna para haber luchado más, o sea, haber enfrentado al gobierno con argumentos, una movilización, no la hubo. Colombia se ha movilizado para muchas cosas. Es un país que ha sufrido mucho, un país que ha tenido mucha lucha. Bueno, y lo estamos aquí hablando con mexicanos, con españoles, Colombia también, pero en este sentido del Mundial del 86 no hubo un movimiento y es lamentable para la gente y los que nos gustaba el fútbol porque los estadios de Colombia actuales no son, a ver, no son los peores, pero están lejos de ser los mejores. O sea, si decimos que solo hay un estadio privado, o sea, muchos no lo creen, que en Colombia solo hay un club con estadio propio. El resto son estadios, todavía dependen del gobierno, algunos en buenas condiciones, pero hubiera sido una oportunidad bonita para una infraestructura mejor. Oye, Walgen, y por ejemplo, en México, aquí recordará de René, se construyó, no sé, yo recuerdo 2 estadios, ¿no? Uno de ellos fue la Corregidora de Querétaro, donde jugó de aquel día memorable, de aquella tarde memorable de Emilio Butragueño.
en la goleada contra Dinamarca, y el estadio Nesa, De que el Nesa. estadio en un lugar, digamos, bastante marginado, pero que aún así yo llegué a ir varias veces a este estadio, y sí, los alrededores pues, eran de pobreza, pero el estadio es bonito, o sea, incluso cuando jugó ahí no me acuerdo, creo que Escocia-Dinamarca, Escocia. parecía hasta ambiente europeo, ¿no? En Colombia tenían que construir muchos estadios, había mucha infraestructura que hacer. Había que mejorar estadios, o sea, había que colocarlos en el estándar FIFA, obviamente, pero los estadios, el de Barranquilla, ese se construyó para el Mundial. Fue un estadio que ya venía y ese estadio se mantiene. Ese estadio fue construido para el Mundial del 86, el Metropolitano, que se ha convertido en sede de la selección, más por Agüero que por otra cosa. Yo no estoy muy de acuerdo, no tengo nada contra Barranquilla, la adoro, he tenido la oportunidad de estar en ese estadio, se vive muy bien el fútbol allí, pero se ha excluido a otras ciudades como la capital Bogotá, como Medellín, mi ciudad, como Cali, todas con estadios que necesitaban una pequeña reforma. El estadio de Pereira, que al final se terminó, era un proyecto para el Mundial del 86, se aplazó y al final, pero Colombia creo que sí hubiera dado en ese sentido, claro, estamos hablando de un Mundial con 24 equipos, que era lo que se jugaba en el 86. No Sí, las sería. locuras, no las locuras de Payas Infantino, que, haciendo paréntesis, nunca creí que iba a sentir nostalgia de gente que se echaba la mano, se echaba el dinero en el bolsillo, la mano la ponía en otros lados, eso lo sabemos todos, pero que eran amantes y sabían del fútbol, eso nadie lo puede negar, de un Joao Avalanche, de un Joseph Blatter y pare de contar. ¿Quién iba a decir, no, que íbamos a extrañar a Blatter, ¿no? Exactamente. Oh, mi querido Martín, y de ahí en ese punto, ¿cómo tú qué destacarías? Porque sí, en efecto, ¿no? Por ejemplo, en España no faltaban los estadios, pero no eran tampoco eran estadios de lujo. Había de todo, ¿no? Yo supongo, ¿no? Pero no era algo que consideraras, o sea, es decir, a ver, vamos aquí a construir un estadio de cientos de millones o ahora de miles de millones de dólares. E incluso ese tema me lleva a ese famoso estadio, si no mal recuerdo, de Sarriá en Barcelona, donde se juega, ¿te acuerdas? O sea, fueron las cosas del calendario, se jugó una primera ronda, el primer mundial, si no me equivoco, con los 24 equipos que dice Walheim, y en ese estadio que ya ni siquiera existe, se jugó ese grupo como de liguilla, como de segunda ronda, donde jugaron Argentina, todavía campeona de Maradona, y aquel gran scratch de oro de Brasil de Sócrates y Zico y demás. Y la Italia campeona, ¿no? Y se dio ahí en ese estadio, en ese pequeño estadio, ese gran y memorable partido en donde Italia echa fuera a Brasil con 3 goles de Paolo Rossi, ¿no? ¿Qué apuntas aquí, mi querido Martín? Bueno, pues encantado de saludarlos ante todo. Y bueno, pues apunto que ese estadio no era tan pequeño, Sarriá. Efectivamente ya no existe como estadio de fútbol. No sé si existirá como parque, como solar o como estadio de fútbol sin uso. Pero es curioso que los estadios en aquel entonces, en la mayoría de los países, en las capitales había un gran estadio, ¿no? Y se trataba de llegar
a los 100.000. ¿Se acuerdan de Maracaná? 200.000 personas en Maracaná, el Estadio Azteca, más de 100.000, el Nou Camp en España, más de 100.000 también. Y como que se trataba de llegar. Wembley en Inglaterra también, una salvajada. Había muchos puestos en los estadios que eran muchos asientos que no eran asientos, que eran de pie, ¿no? Y entonces cabían más. Los 200.000 de Maracaná eran así, eran todos de pie. Pero tenían... había como una especie de lucha, ¿no? En ver quién hacía el estadio más grande, el estadio más impresionante. Eso se ha reducido ahora. Eso ahora, si se dan cuenta, ahora los estadios no tratan, a no ser que sean en estos sitios árabes, en Marruecos, en Abu Dhabi, en todos estos sitios, ahí sí hacen unos estadios muy grandes, pero realmente en Europa no se están haciendo ya estadios tan grandes, y mira que los podrían llenar 3 veces los estadios, pero están haciendo estadios de 40, 50.000. El estadio de la Juventus de Turín es pequeño, son de 40.000 o así, son muy pocos. Y en aquel entonces había unos estadios que en el 82 eran bastante, eran ya estadios antiguos, bastantes, pero bueno, eran estadios que estaban todavía realmente bien, pero eran estadios de 40.000 personas, no eran de más. Y había estadios como Sarria, había estadios como San Mamés, que era la catedral del fútbol español, el estadio más antiguo del fútbol español. Ya lo han cambiado, ahora han puesto un muy bonito estadio, también de unos 50.000 espectadores. El nuevo estadio de San Mamés, precioso el estadio, un lugar para ver fútbol increíble. Y teníamos un estadio que era muy curioso, que en Europa no se estilaba nada, creo que el Azteca sí lo tenía ya, que era, por ahí está el gatuno dando vueltas, y era el estadio de Balaídos, en Vigo, donde juega ahora el Celta de Vigo, que era un estadio que estaba todo cubierto, ¿vale? Normalmente los estadios estaban solo cubiertos por una parte, ¿no? Y este estadio de Balaídos estaba todo o casi todo. O sea, con su techito. Sí, todo con su techito. Creo que el Azteca sí lo tenía, sí, en claro, aquel entonces. Creo que sí lo tenía, pero no era normal. Aquí en Europa no era normal. Y a partir de ese mundial se empezaron a hacer estadios ya todo cubiertos. Wembley lo tenía también, pero no era normal. En España creo que fue el primer estadio que se techó prácticamente todo. Y bueno, pues sí, se vivieron partidos en esos estadios, partidos preciosos. Hay un estadio muy bonito que estuvo en el Mundial, que es el estadio de El Molinón, donde juega el Sporting de Gijón, que ha variado muy poco a lo que era en aquel entonces, ¿no? Pero sin embargo ha sufrido afortunadamente una remodelación muy bien hecha, y es un estadio que por dentro está precioso, y es el más antiguo, creo que ahora mismo, del fútbol español, si no recuerdo mal, de 1908. 1908, ya son años, ¿eh? Bueno, pues... Eso es un poco lo que había en aquel entonces, y sí, la verdad que tuvieron suerte allí en Barcelona en ese estadio, que era coqueto, no era el Camp Nou, de tener esos grandísimos partidos. Está bien, y que la gente lo pudiese disfrutar en esos estadios. Oye, Martín, cuando hablas como que das ese pase de lista de los estadios y las sedes, en ese momento, o sea, digo, uno chamaco, prácticamente yo tenía 11 años, te empezabas a aprender, ¿no? Cómo se llamaba el estadio de tal ciudad, y obviamente el equipo usualmente llevaba el nombre de la ciudad, ¿no? O sea, no había, digamos, exceptuando donde en esas ciudades en donde hay más de un equipo, ¿no? Como es el caso de Barcelona, de Sevilla y todo, bueno. Pero me estás mencionando
A lo mejor en ese tiempo no se consideraba así, pero en verdad se estás hablando tú de templos, ¿no? De templos del fútbol, donde juega un equipo de equipos de muchísima tradición. Te traigo esto a cuento, porque desde Qatar se perdió eso, ¿no? O sea, no sabes, tú dime en qué estadio fue campeón Lionel Messi, y nadie va a saber, ¿no? Y ahora, y es lo mismo, o sea, sabes que Pelé fue campeón en el Estadio Azteca, ¿no? Entre otras cosas, que Paulo Rossi fue campeón en el Bernabéu, que Maradona, sabes dónde lo hizo, ¿no? Pero eso es, y ya no hablemos de las sedes de Estados Unidos, ¿no? Mm, Ese, ¿no? Ese sabor, esa tradición de esos grandes templos del fútbol en el 82, ¿no? No es, efectivamente, no lo es. Y bueno, esto es, extrapolando un poquito, es como la Fórmula 1. O sea, estamos quitando de la Fórmula 1, estamos quitando circuitos como pueden ser el circuito de Imola, como pueden ser el circuito se quitó durante muchos años el Hermano Rodríguez, el circuito en Buenos Aires. Alemania se ha quitado. Hockenheim se quitó en su momento y se puso el Nürburgring chiquitito, pero bueno, se han quitado muy buenos circuitos, y ahora está corriendo la Fórmula 1, que sí en Abu Dhabi, que en todo en países de estos que no tienen historia ninguna. No te vas a acordar de esos circuitos dentro de 70 años. Bueno, la Fórmula 1, este paso no va a durar tanto, ¿no? Pero bueno. No, aparte ya empezaron a cancelar, ya empezaron a cancelar grandes premios, ¿no? Justamente los de allá, los de Medio Oriente. Ahora es una competición sin sentido ahora con las normativas que le han puesto. Pero bueno, regresando a los estadios, efectivamente no tienen ahora el caché que pudiesen tener que pueden tener los grandes estadios europeos, ni mucho menos. O sea, tenemos todavía muy históricos, muy buenos e históricos estadios que se han reformado también muy bien. Miren el Estadio Santiago Bernabéu, el Nou Camp. No puedo decir lo mismo del Barcelona, porque como siempre está reformándose, pues no se sabe muy bien a dónde va a llegar ese estadio. Está igual que la Sagrada Familia. es eterno. Pero bueno, así es un poco la deriva a la que nos lleva Infantino, entregándole las sedes de los estadios de los mundiales a países que no les interesa absolutamente nada el fútbol, y que no tienen ninguna historia futbolística, ni de afición, ni de equipos, ni de jugadores, absolutamente nada, cero. Pues si les entregamos los mundiales a esta gente, pues es lo que pasa, incluidos Estados Unidos. Estados Unidos no les interesa absolutamente nada el fútbol, y venga a darle mundiales y venga a darle competiciones. El mundial de clubes se lo dieron el año pasado, el mundial normal se lo dan ahora, la final de la Copa América se la dieron hace 2 años. Venga a darle cosas a Estados Unidos, si es que no les interesa el fútbol. Es como si haces una final de la NASCAR, montas un óvalo en Sudáfrica. Pues no les interesa absolutamente nada. Escuchando a Martín, solo aquí el remate de Martín me hizo pensar inmediatamente en lo que pasó en Brasil 2014. Pues estaba yo allí, en la época, pues vivía en Brasil, y pasó exactamente lo mismo. Por intereses políticos, pues se construyeron estadios para el Mundial, que eso se sabía, que iban a ser elefantes blancos. El estadio de Manaus, por ejemplo, es un estadio de una ciudad. A ver, en Brasil en todos los rincones se juega fútbol, ok, pero darle a Manaus, no que no lo merezca como ciudad, como cultura, pero si era la Amazonía,
había que premiar era Belén de Pará. En Belén de Pará, hago un paréntesis y se lo digo a cualquier brasileño, la pasión del fútbol, yo no la vi tan grande, no la vi ni en Sao Paulo, con un Corinthians, Palmeiras, ni un Fla-Flu en Río, como la tienen en Belén de Pará. Indiscutiblemente, un partido de cuarta división entre Remo y Paysandú, que te lleve 50,000 personas, o sea, me equivoqué, no dije entre Remo y Paysandú, no. El Remo llevaba 50,000 y el Paysandú 50,000 a cada partido. Eso es un fenómeno único. Y fue excluido Belén de Pará. Florianópolis, una ciudad turística preparada también. Y se hicieron estadios en Brasilia, en Cuiabá, en Natal y en Manaus, donde no hay tradición. Bueno, el Cuiabá luego sacó un equipo nuevo y estuvo unos años en primera, ahora bajó a segunda. Y en el caso más curioso de Brasilia, por obligación, los equipos grandes tienen que jugar en Brasilia un partido al año. Es por ley de la Confederación Brasileña de Fútbol, mínimo. O sea, el Flamengo tiene que jugar un partido, el Sao Paulo tiene en Brasilia, que es la capital, porque no hay equipo de fútbol ni en primera ni en segunda. Es que justo ese punto que dice Walheim, muchachos, René, Martín, es el fundamental, ¿no? O sea, cuando hablamos de las sedes en España, bueno, es que ahí es donde juega un equipo, un club, como le quieran llamar, que tiene muchísima tradición, que fue fundado hace bastante tiempo y que después del Mundial va a seguir jugando ahí. Sucedió lo mismo en México 86. Ven, se construyó un estadio nuevo, digamos, en Nesa, en Los Querétaro. Toros. Ajá, pero además, o sea, ahí en esa pues ya había fútbol y ahorita está en desuso o más o menos en desuso. Lo siguen usando para amateurs, ¿no? Pero porque las estructuras de las tribunas están dañadas por el suelo, que es un suelo muy fangoso, ¿no? Pero no no de hecho, los toros más bien los toros Nesa, pues fue un equipo, que causó muchísima sensación, ¿no? La sede de Querétaro ha batallado, ¿no? Con sus equipos en primera división. Ahí jugó Ronaldinho, por cierto. Los Pero, Gallos Blancos. pero el punto es que Querétaro es una ciudad importante en México, cercana a la capital, a la Ciudad de México, etcétera, ¿no? Y además, ciertamente, se vivieron grandes partidos en México 86. Pero el caso de Brasil, o sea, como si faltaran ciudades en donde se jugara fútbol en Brasil. El caso de Brasil, en verdad, es una cosa inaudita, ¿no? Es una auténtica perversión de la corrupción, de ir a construir estadios en donde pues, realmente no había una plaza sólida, ¿no? Eso sí es una cosa espantosa, ¿no? Muchachos, ahí ya nos estamos extendiendo mucho, pero pues si quieren hacer un pequeño cierre respecto a lo que hemos platicado, a lo que se está viviendo para despedir este podcast de la tercera edad de Sporting Magazine. René. Pues mira, sí, no es que apreciemos a Irán, pero está en una circunstancia bélica especial con la potencia de la bestia anaranjada. Ojalá persista la idea de que jueguen, que separan el fútbol de la cuestión política bélica y que jueguen en México tranquilamente, como tú lo dices, puede jugar Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México. Pero también, o sea, este mundial es de 3 países. ¿Por qué nunca se menciona Canadá? Canadá no tiene ni fuerza para el fútbol, o sea, si fuera hockey, de acuerdo, ¿no? Hockey sobre hielo. Pero bueno, ojalá se lleve a cabo Irán y estoy seguro que los mexicanos vamos a arropar y vamos a proteger más a Irán que a la selección, porque vienen de sufrir y si México tiene una característica es arropar a los jodidos y apoyarlos. Y a los mexicanos ya sabemos que van a fallar y van a cometer alguna tropelía y los van a eliminar. Y todos, desde ahora, hay una porra. Irán, ya son mexicanos. Sí, ya si eliminan a México, pues nos vamos a apoyar a Irán, que tampoco creo que llegara muy lejos. Walheim, tu remate a gol para cerrar este podcast.
Bueno, ahora que hablaron de Canadá, René, recuerdo a Canadá en el 86, en el álbum de los cromitos, las láminas, fue la primera página que llené, la de Canadá. Tengo aquí los nombres, De Panini. los de Panini. Bueno, sí, creo que fue un tema interesante y hay cosas, claro, el tiempo es corto. Después tendremos más tiempo con Martín, ya lo habíamos tocado de por qué Elche y Alicante tuvieron sedes, dos ciudades tan cerquita, las islas, claro, en el 82 no había las facilidades ahora de tanta compañía aérea, de todo eso, pero siempre me causa curiosidad de España. Y en Brasil, ya para rematar, hay una cuestión curiosa de lo que decíamos de los estadios. El estadio Morumbí, estadio histórico, no fue tenido en cuenta, uno de los estadios más grandes y lo tiene un club muy bien cuidado. El estadio del Palmeiras estaba remodelando y como lo dijeron los del Palmeiras, si nos hubieran oficializado, lo hubiéramos. El estadio del Palmeiras estuvo listo en 2015. Ellos lo hubieran podido tener para 2014. El Allianz Parque, excelente. Estamos hablando de dos estadios en Sao Paulo, pero le construyeron al Corinthians porque era el equipo de la gente del gobierno, con dinero del gobierno, un club privado que su hinchada se lo merece, pero el estadio fue financiado por el pueblo y fue un estadio en la parte más lejana de Sao Paulo, el Itaquerão, y fue el estadio del Mundial. Eso para mí fue un golpe bajo para las finanzas públicas de la que todo el mundo nos tenemos que preocupar. Mi querido Martín, tu remata gol para cerrar este podcast. Bueno, remato a gol y un remato fuerte, como remataba Cristiano Ronaldo. Vamos a ver, Irán que juegue el Mundial, por supuesto que juegue el Mundial, no va a ir a Estados Unidos, puede ir a Canadá o puede ir a México, vamos a poner que juegue en México, pero tenemos una problemática. Según se van subiendo las rondas, México desaparece del Mundial, o sea, ya las rondas más altas ya empiezan a ser todas en Estados Unidos, ¿no? La gente hará chonguitos infantino para que Irán no pase de ronda, porque como pase de ronda, decirle a Irán, oye, vas a jugar en cuartos de final, te toca jugar contra ¿qué te digo yo? Contra Holanda en Washington. Y dicen los iraníes, señor, ahí no vamos a jugar en la Ciudad de México, dicen los holandeses. No, nosotros no jugamos en la Ciudad de México, ya tenemos aquí a toda la afición holandesa, la tenemos en Washington. ¿Y ahora qué? Árbitros, cárguense a Irán en primera ronda, se tienen que cargar a Irán. Tenemos la problemática grande de todo esto es que un mundial que se va a jugar en Estados Unidos, en su gran mayoría de partidos, un número muy grande de partidos, no se debería jugar en Estados Unidos, porque la situación política y de deportividad, de juego limpio, no puede ser que un país que está invadiendo a otros, está bombardeando a otros, está amenazando con anexionarse partes de Europa, ahora dice que quiere ir a Cuba. O sea, no le podemos dar un mundial a alguien así. No se lo podemos dar. Es antinatura para un anfitrión, ¿no? Claro, o sea, estamos hablando de alguien que se está metiendo en guerras y que está invadiendo países y nadie dice de quitarle el Mundial. Es que hay que quitarles el Mundial, como se hizo con Rusia. Con Rusia lo hicieron en minuto y medio. Dijeron, fuera Rusia de todas las competiciones. Estados Unidos tiene que estar fuera de las competiciones. No puede estar. ¡Claro! Es un peligro para el resto del mundo ahora mismo. Hablaba yo con el señor... Hablaba yo con el señor Tijerino, que es un gran defensor de Donald Trump y del imperio, y le decía, mira, fíjate una cosa de los medios. En México hubo evidentemente llegó a todo el mundo,
cuando abatió el ejército al Mencho, un connotado narcotraficante. Y entonces los medios luego amagaban, hay que quitarle, se le va a quitar el Mundial al México. Bueno, pero Estados Unidos puede mañana levantarse la bestia, el simio anaranjado, y lanzar una bomba atómica donde se le pegue la gana, y ningún medio va a decir, oigan, ya estuvo, ¿no? No van a ser. Miren, yo ya para rematar rapidísimo, en el 78, creo, no sé, al menos yo no sabía nada en el 78 de álbumes Panini, pero era un cartoncito así donde había una bolita y ahí tú ponías las fichas, las corcholatas de lo que nosotros llamamos refrescos, que en otros lados se les llama sodas, no sé cómo se le llama. Y entonces ahí venían las caras de los jugadores de los seleccionados mexicanos y armabas así tu planilla, que era de cartón y era muy sencillo y eso te hacía muy feliz. Eso en la de un refresco de cola que a Cristiano Ronaldo no le gusta. Y el otro, el que sí le gustaba a Michael Jackson, había ponía las banderitas de los países de los que, o sea, y se veían en verdad, a mí, o sea, yo tenía 7 años, hermosísimas. Me acuerdo mucho de la de Holanda, cuando a Holanda se le podía decir Holanda y la selección holandesa, yo creo ahora Países Bajos, pues será la selección país bajista, ¿no? El caso, el caso es que la vida, yo entiendo que es un negocio y no estamos peleados con eso. Entiendo que las estructuras deben de mejorarse, las infraestructuras, que los tiempos, sí, es cierto, pero el fútbol y muchas cosas en la vida no debería de ser tan difícil ni tan complicado. O sea, jugar al fútbol no debería de ser tan difícil. A ver, pues así con la pena, ¿no? Pues Irán va a jugar en Monterrey y va a jugar en Guadalajara y si pasa a la siguiente ronda, pues le tocará a Canadá, ¿no? Y asunto arreglado, ¿no? Y que pague el costo o el coste, como pues quien organizó todo este desmadre, ¿no? Pues así de fácil, ¿no? Bueno, señores, amables aficionados de Sporting Magazine, pues muchísimas gracias por presenciar, por soportar este podcast de la tercera edad con Martín Caño desde España, nuestro amigo colombiano Walgen García Montoya, nuestro también cuatacho y colega René Tijerino, soy Francisco Ciprián. Nos vemos la próxima, cuídense mucho, hagan sus oraciones en esta Semana Santa y hasta luego. Dios los bendiga. Hasta luego.